Bienvenidos a una nueva edición de Analiza Datos con CS Perú. En esta ocasión vamos a ver el tema Manipulación de datos, parte 3. Específicamente vamos a hablar sobre la función count. Muy bien, hay que recordar que a lo largo de la programación que vayamos a realizar hay que tener en cuenta siempre el operador pipe. Y ustedes ya saben, para generar el pipe deben hacerlo con la combinación en Windows Ctrl+Shift+M y en Mac CMD+Shift+M. Bien, ahora sí vamos a entrar a la función count. ¿Qué es lo que permite hacer count? Permite contar el número de observaciones que hay en cada grupo que se le asigne. Veamos a verlo en un ejemplo para tenerlo más claro. Entonces, por un lado tengo esta base de datos pequeña, que tengo 3 variables. Una de ellas es el tipo de diagnóstico, en la cual tenemos la prueba PCR y la prueba G, que es de antígena. Muy bien, entonces yo quiero saber cuál es el número de casos, porque cada fila es una persona, una observación. Yo quiero saber qué número de personas tienen la prueba PCR y qué número de personas tienen la prueba AG. Entonces, para yo poder tener ese resultado, voy a usar, ya viendo el código aquí, vamos a usar la función count, ¿no? Para eso, ¿cómo se escribe? Primero ponemos la base de datos, colocamos el pipe y debajo ponemos la función count y lo que va a ir dentro del paréntesis tiene que ser la variable o la columna de la cual queremos hacer el conteo. Bien, entonces en este caso queremos contar por la columna método diagnóstico y el resultado es esta tabla que está a la derecha, en donde contiene el número de la prueba y el número de casos de esa prueba, ¿no? Que tenemos, se hicieron 7 pruebas AG y 3 PCR. Bien, entonces es así de sencillo, cuenta el número de elementos que se repite, los elementos de una variable. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero contar en función de 2 variables? ¿No? En este caso, método de diagnóstico y sexo. Lo que se va a hacer es la combinación de ambas variables. Por ejemplo, el resultado sería cuántas personas son del sexo femenino y que tienen la prueba AG. Luego tendríamos el valor de cuántas personas son de masculino con AG. Luego femenino con PCR y masculino con PCR. Entonces, si colocamos 2 variables, lo que vamos a obtener es el número de casos de todas las posibles combinaciones en estas 2 variables. Entonces, es muy útil usar la función count y es muy práctico también. Bien, vamos a verlo en un ejercicio. Vamos a abrir el archivo que corresponde a la tercera clase, count. Bien, entonces, este es el código, ¿no? Un código, también ya saben, tiene que tener un título, tiene que tener una pequeña descripción de lo que se va a realizar. Y lo primero al escribir en un código, después de los comentarios, es los paquetes, ¿no? Nunca se olviden de cargar los paquetes. Yo les he dicho que al menos estos 3 paquetes siempre lo van a llamar cada vez que manipulen datos, ¿no? O manejen datos. Tidyverse para manejo de base de datos, Rio para importar y exportar archivos y Janitor para limpieza de datos. Muy bien, después de cargar los datos, lo que tenemos que hacer es leer la base, ¿no? Entonces ya sabemos también cómo leer la base. En este caso es una nueva base de datos que contiene la información de casos positivos desde febrero hasta la actualidad, ¿no? De febrero de 2022 hasta junio de 2022 y corresponde a la base de datos abiertos del MINSA. Luego, cada vez que leen una base de datos tienen que hacerle una pequeña inspección, ¿no? Con la función glimpse ustedes van a tener un resumen de la base en donde les va a indicar el número de filas, el número de columnas, el nombre de las variables y el tipo de variable. Y luego la función summary también es una opción para ver el resumen de datos. Se saca más provecho aquí de las variables numéricas, como por ejemplo edad. Te muestra la edad mínima, la edad máxima, te muestra la media, el primer cuartil, el tercer cuartil, y también te indica cuántos valores faltantes tienes. En una variable de tipo texto no te muestra muchos datos, simplemente te muestra el total, ¿no? Cuántos datos tienes en esa variable. Bien, ahora sí vayamos a lo que corresponde a esta clase, que es la función count.
Como les dije, lo que permite es contar el número de observaciones que hay en cada grupo que se le asigne, ¿no? En otras palabras, vamos a obtener la frecuencia absoluta. Bien, la frecuencia absoluta de una variable. Entonces, el primer ejercicio dice, contando, o sea, hay que usar la función count, en función a una única variable, ¿no? Como el ejemplo que habíamos visto. Dice, cuente el número de casos por departamento. Entonces yo tengo mi base de datos y lo que quiero obtener es cuántos casos hay en esta base por cada departamento del Perú. Entonces simplemente coloco el nombre de la base nueva, la que va a contener mi resultado, pongo la base original, ¿no? Que es data COVID, y para contar ya sabemos qué función usar, el count, ¿no? Ponemos count y dentro de count colocamos la variable la cual queremos hacer el conteo, la cual queremos obtener su frecuencia absoluta. Entonces ya está listo, pongo control enter para ejecutar y veamos la base de datos. Y como le mencioné, lo que tiene es una base de datos, nos indica el número de casos de esa base de datos por cada departamento del Perú. Así de sencillo es obtener esta información. Ahora, hay que darnos cuenta de algo, que la columna que se ha generado, la cual contiene la frecuencia, por defecto se llama N. ¿Ya? ¿Qué ocurre si yo quiero que se llame de otro modo? Para ello vamos al ejercicio 2, ¿no? El cual es similar al anterior, solo que le estamos agregando esta información de aquí. Le digo name igual y entre paréntesis, entre comillas, yo le pongo casos, ¿no? Vamos a ver cuál es el resultado. El resultado es que esta base anterior que tenía n, el que es df1, tenía n, en lugar de la n ahora aparece el texto casos. Es justamente el texto que yo le he puesto acá arriba, ¿no? En name igual casos. Entonces ustedes pueden optar por dos maneras, ¿no? Sin colocar name y por defecto van a tener aquí el nombre de la columna n, o si ustedes le quieren especificar un nombre, en este caso yo le he puesto como nombre casos, les va a aparecer aquí. Tienen esas dos opciones. Muy bien. Ahora, vamos a hacer el ejemplo, pero contando en función de dos variables. Dice, cuente el número de casos por departamento y además por tipo de prueba. Es decir, yo quiero saber cuántas personas en el departamento de Lima tienen la prueba PCR o AG, ¿no? Y así también quiero para todos los departamentos. Y es muy similar al anterior, ¿no? Igual ponemos data COVID, colocamos la función count, y en este caso agregamos departamento y además agregamos método de diagnóstico. Y además también le estoy agregando el name igual a casos, ¿no? Aquí el texto puede ir cualquier texto. Yo le he puesto casos. Ejecutamos con control enter, visualizamos la base de datos y efectivamente, como les comenté, por ejemplo, aquí en Amazonas tenemos cuántos casos son AG, cuántos casos son PCR. Para Ancash, cuántos casos son AG, cuántos PCR. Y así sucesivamente para todos los departamentos. Muy bien. Entonces es así como se usa la función count. Te permite obtener la frecuencia absoluta. Y además vamos a ver ahora otra función. La función arrange. ¿Qué significa o para qué es útil? Reordena los datos de una tabla en función a una o un conjunto de columnas. ¿Qué quiere decir eso? Veamos nuevamente la tabla de aquí a la izquierda. Si se dan cuenta, el orden de las filas no tiene un orden en específico. ¿Bien? Ahora, yo le quiero decir, yo quiero que esta tabla resultante me la ordenes en función de la columna distrito. Es decir, yo quiero que se ordene en orden alfabético, ¿no? Primero aparezcan los distritos con la A, luego con la B y así sucesivamente. Entonces, para ello, yo voy a usar la función arrange, ¿no? Y simplemente dentro de arrange debo colocar el nombre de la columna. Bien, entonces tenemos el ejemplo aquí y el resultado es lo que está en la derecha. Y como ven, la base de datos, toda la base de datos se ha sido ordenada de manera alfabética, desde la A hasta la Z. Ahora, si hubiéramos ordenado en función de una variable numérica, lo hubiera ordenado de manera ascendente, desde el 1 hasta el infinito. Esa es una función muy similar a la que usa Excel, ¿no? Con sus filtros. Vamos a verlo en un ejemplo.
función arrange, dice, ordenaremos la tabla en función de una variable usando arrange. Bien, entonces vamos a tener aquí lo que vamos a tener aquí, aún no hemos visto el mutate, bien, pero vamos a ver el resultado que tenemos hasta antes del mutate. Lo que tenemos es de F4 y tenemos el número de casos por departamento y además el porcentaje al cual equivale cada departamento. Entonces yo quiero que mi tabla final, bien, que mi tabla final lo ordene en función de esta variable por, es decir, que me ordene desde menos a más la variable por, ¿no? Y por lo tanto todas las demás también se muevan. Entonces, ¿qué voy a hacer para ello? Le agrego la función arrange y dentro del arrange la variable por, ¿no? De tal manera que yo ejecute esto de F4, todo ya, y efectivamente, mira, me lo ordena de menor a mayor. Es decir, primero van a estar los departamentos que tienen menor porcentaje de casos y al final estén los departamentos que tienen mayor porcentaje de casos, el cual es Lima, ¿no? Entonces, ya saben, con la función arrange. Pero ¿qué ocurre si me dices, Pierre, no, yo no quiero que esté de menos a más, sino al contrario, que esté de más a menos? Para ello, el código es el mismo, simplemente que dentro del arrange, antes de colocar el por de frente, deben colocar la función des, ¿no? DESC, de descender. Y lo que va a hacer es, voy a ejecutar, lo que va a hacer es ordenar la variable, pero ahora, como ven, de mayor a menor. Si fuese una variable de carácter, lo ordenaría de la Z a la A, ¿no? De la manera descendente. Y bien, aquí tienen el uso de la función arrange. Entonces, lo que hemos visto en esta sección principalmente ha sido la función count, que te permite obtener el valor, la frecuencia absoluta de una variable, de los elementos de una variable, y la función arrange, que te permite ordenar una base de datos en función de una variable o una columna. Bien, esto ha sido todo por esta edición. Nos vemos en la siguiente en Analiza Datos con CS Perú. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024.